El conflicto de los siglos. Capítulo 12. La Reforma en Francia. Francia, a inicios del siglo XVI, vivía bajo el dominio de la Iglesia Católica. El rey gobernaba bajo la sombra de Roma. La fe era incuestionable, pero la corrupción y la venta de indulgencias generaban descontento. El pueblo anhelaba una espiritualidad más auténtica. El Renacimiento trajo nuevas ideas y un renovado interés por la Biblia. Las noticias de la Reforma de Lutero llegaron a Francia y encontraron terreno fértil. El escenario estaba listo para el conflicto. Bajo la superficie, la semilla de la Reforma comenzaba a germinar. La historia de la Reforma en Francia estaba a punto de comenzar. Antes de Lutero, Jacques Lefebvre d'Étaples ya preparaba el terreno en Francia. Profesor en la Sorbona y católico devoto, Lefebvre buscaba una fe más pura. Al comparar las vidas de los santos con la Biblia, descubrió que la salvación era un don de Dios. Su paso decisivo fue traducir el Nuevo Testamento al francés en 1523. Por primera vez, la gente común podía leer las palabras de Jesús en su idioma. La traducción fue un terremoto espiritual. La verdad estaba al alcance de todos. Lefebvre encendió una antorcha que ni la monarquía ni la Iglesia pudieron apagar, y la historia no se detendría ahí. La Biblia en francés fue el catalizador de la Reforma. La semilla germinó en hogares humildes y talleres, no en palacios. Campesinos y artesanos se reunían en secreto para leer las Escrituras. Por primera vez, escuchaban el Evangelio en su lengua materna. Guillermo Farel, discípulo de Lefebvre, predicaba incansablemente, denunciando la corrupción y exaltando la gracia de Cristo. La Reforma en Francia fue un movimiento popular, desde abajo hacia arriba. Las nuevas congregaciones se organizaban de forma sencilla, centradas en la Biblia y la oración. Esta sencillez atraía a quienes estaban cansados de la pompa de la Iglesia romana. Incluso miembros de la nobleza, como Margarita de Valois, ofrecieron protección a los reformadores. Su apoyo permitió que las ideas reformadas circularan en los círculos más altos. La semilla de la verdad crecía tanto entre los pobres como en la aristocracia. La Reforma se extendía silenciosa pero imparable. El movimiento ganaba fuerza y profundidad. La fe se volvía personal y directa. La Biblia era ahora el centro de la vida espiritual. Francia estaba cambiando desde sus cimientos. La verdad bíblica se esparcía como nunca antes. El reino ya no sería el mismo, decía él. La reacción de las autoridades fue ambivalente. El rey Francisco I, humanista y político, oscilaba entre la simpatía y la represión. Protegía a eruditos como Lefebvre, pero temía romper con Roma y provocar una guerra civil. La Sorbona, en cambio, fue implacable. Declaró heréticas las ideas reformadas y presionó al rey para perseguir a los protestantes. Prohibieron la lectura de la Biblia en francés y exigieron castigos severos. La lucha se convirtió en una batalla a tres bandas: reformadores, clero y un rey indeciso. Durante un tiempo, los protestantes crecieron bajo esta ambigüedad, pero la calma era tensa y frágil. La presión de Roma y la Sorbona aumentaba cada día. El rey no podría mantenerse neutral para siempre. La incertidumbre reinaba en el reino. Los reformadores seguían predicando, pero el peligro era inminente. La represión se avecinaba. La fe y la política chocaban en cada rincón de Francia. El destino de la Reforma pendía de un hilo. Pronto, la tolerancia daría paso a la persecución. El conflicto era inevitable. Francia estaba al borde de la tormenta. La imprenta revolucionó la Reforma en Francia. Antes, los libros eran escasos y caros. Ahora, las ideas viajaban rápido y lejos. Los escritos de Lefebvre, Lutero y otros se imprimían por miles y llegaban a todos los rincones. Imprentas clandestinas producían Biblias, tratados y panfletos que cruzaban fronteras ocultos en mercancías. La imprenta rompió el monopolio de la información de la Iglesia. Las autoridades intentaron frenar la difusión con listas de libros prohibidos y quemas públicas. Pero por cada libro destruido,
cientos más aparecían. La demanda era insaciable. Los protestantes, aunque aislados, se sentían parte de un movimiento nacional. Los libros les daban fuerza y argumentos para defender su fe. La imprenta transformó protestas individuales en un movimiento organizado. Democratizó la fe y armó al pueblo con conocimiento. La verdad ya no podía ser silenciada. La Reforma tenía ahora un arma imparable. Todo cambió en la noche del asunto de los carteles, en 1534. Protestantes radicales pegaron carteles por París, atacando la misa católica. Uno apareció en la puerta del dormitorio del rey. Francisco I lo vio como una amenaza personal y una afrenta a su autoridad. Su tolerancia se desmoronó de inmediato. La facción católica de la corte lo convenció de que los protestantes eran rebeldes peligrosos. El rey respondió con brutalidad. Arrestos masivos, recompensas por delaciones y un clima de terror en París. Las cárceles se llenaron de acusados de herejía. El asunto de los carteles encendió la persecución a gran escala. Para demostrar su lealtad al catolicismo, el rey organizó una solemne procesión y juró no perdonar a nadie. Declaró que cortaría incluso a sus propios hijos si fueran herejes. El mensaje era claro. La era de la tolerancia había terminado. Ser protestante en Francia era ahora un delito mortal. La represión se volvió política y personal. El reino entró en una nueva y oscura etapa. La fe se pagaba con la vida. Tras el asunto de los carteles, la persecución fue despiadada. Ejecuciones públicas y torturas buscaban aterrorizar a la población. Los condenados eran quemados vivos en plazas, a veces tras crueles torturas. Muchos mártires murieron con serenidad, perdonando a sus verdugos. La represión se extendió por todo el reino. El edicto de Coucy ofreció amnistía a quienes se retractaran, pero pocos aceptaron. Tribunales especiales condenaban incluso por poseer una Biblia en francés. La violencia, lejos de aplastar el movimiento, lo fortaleció. Los tibios abandonaron, pero los convencidos se mantuvieron firmes. La sangre de los mártires avivó la llama de la Reforma. Miles de protestantes huyeron al exilio, especialmente a Ginebra, bajo el liderazgo de Calvino. Allí, Calvino organizó la Reforma francesa y formó a nuevos líderes. Pastores entrenados regresaban clandestinamente a Francia, arriesgando sus vidas. El protestantismo francés, ahora hugonote, se organizó en una red nacional. Los que se quedaron practicaban su fe en secreto, en la llamada Iglesia del Desierto. Vivían bajo constante amenaza, pero su fe no flaqueó. Celebraban la Santa Cena y leían la Biblia en la clandestinidad. La resistencia se volvió más activa. Algunos nobles hugonotes tomaron las armas. Así comenzaron las guerras de religión, que desgarraron Francia durante décadas. El exilio y la resistencia transformaron a los hugonotes en una minoría militante. La lucha ya no era solo teológica, sino una guerra civil. La fe se defendía con la vida y las armas. La Iglesia del Desierto se convirtió en símbolo de resistencia. La convicción hugonote desafió a la intolerancia. Francia se sumió en un conflicto sangriento y prolongado. La Reforma había cambiado para siempre el rostro del país. La Reforma dejó una cicatriz profunda en Francia. El país, antes unido en la fe católica, quedó dividido y marcado por décadas de violencia. La matanza de San Bartolomé fue el episodio más infame, con miles de hugonotes asesinados. A pesar de la persecución, los hugonotes sobrevivieron y contribuyeron al desarrollo económico e intelectual. El edicto de Nantes les dio tolerancia limitada, pero su revocación provocó un nuevo éxodo. Francia perdió a muchos de sus ciudadanos más valiosos. Los hugonotes defendieron la libertad de conciencia, sentando las bases de la libertad religiosa. Su lucha inspiró ideas que influirían en la Revolución Francesa. La historia de la Reforma en Francia es de fe, sufrimiento y valentía. Muestra cómo la búsqueda de la verdad desafió a las instituciones más poderosas. El legado es complejo: sangre,
intolerancia, pero también valor y libertad. Francia pagó un alto precio por rechazar la Reforma. Perdió la oportunidad de una renovación pacífica. El conflicto definió su historia y su identidad nacional para siempre.